Juan, capítulo 3. Hay tanta riqueza en este capítulo. Siempre estamos encontrando cosas nuevas que nos bendicen tanto. Y bueno, aquí es el pasaje tan conocido del encuentro de Jesús con un fariseo que se llamaba Nicodemo. El versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿sí? Un hombre que viene a Jesús de noche. ¿Por qué viene de noche? Tal vez porque no quería que sus mismos colegas del Sanedrín lo vieran con Jesús. Tenía mucho en juego él, y como no tenía tan profundas sus convicciones, prefiere venir a Jesús de noche. Tal vez viene de noche también porque no quería que el pueblo lo viera con Jesús y de esa manera pensaran que venía en representación del Sanedrín. Así que él viene de noche, ¿sí? El versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se está refiriendo al nuevo nacimiento que Jesús le dice a Nicodemo, ¿sí? Este es uno de los primeros encuentros que tiene Jesús con una persona, y tiene un trato individual, personal, para evangelizar. Él evangelizó, predicó a multitudes, pero en esta ocasión está teniendo una charla personal con Jesús, ¿sí? ¿Qué era Nicodemo? Era un gobernante de los judíos, miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Un poderoso concilio gobernante de Israel en el primer siglo. Él era un fariseo, ¿sí? ¿Qué era un fariseo? Alguien que era una persona muy legalista, alguien que le gustaba exteriorizar su devoción, su piedad hacia Dios. Así que esta religión que él manifestaba era una especie de cosmética, ¿sí? Algo muy exterior, muy de afuera. A ellos les gustaba mucho mostrar su piedad, ¿sí? Su religión. Eran fanáticos religiosos. Pero a través de esa religión que ellos mostraban, estaban tratando de tapar su miseria espiritual. Si comparamos a un fariseo y una prostituta, el fariseo no estaba más cerca de Dios que la prostituta. Para que tengan una idea, lo que ellos tenían en su corazón era pura apariencia, pura religión, ¿sí? Por eso chocaron mucho con el Señor Jesús. Siempre, salvo 2 o 3 ocasiones, vinieron para acusarle, vinieron para ver en qué le hacían pisar el palito a Jesús, ¿sí? Ya sea con la cuestión de impuestos o tributos, ya sea con el tema de perdonar pecados. ¿Cómo puede ser que perdona pecados? Solamente Dios perdona. ¿Está bien que le paguemos a César, ¿sí? A Roma? Ese tipo de preguntas para hacer que Jesús responda algo de lo cual lo pudieran acusar. Vienen de distintas partes los fariseos a investigarlo, a acusarlo, ¿sí? Buscando la ocasión de matarlo. Ya era un odio a muerte. En una ocasión lo quisieron llevar a tirarlo desde un precipicio, ¿sí? En otra ocasión agarraron piedras justo para matarlo, ¿sí? Así que no era una cuestión de no lo aguanto, era un odio a muerte contra Jesús, ¿sí? Y en esta ocasión se encuentra con un fariseo, pero este fariseo no viene con los tapones de punta, diríamos. Viene bastante pacífico, viene con reconocimiento, viene con palabras positivas acerca de Jesús. Pero igual, Jesús pasa por alto todo eso
Y va directamente al punto, le dice que tenés que nacer de nuevo, ¿sí? Así que el Señor puede ver el corazón, por eso no, hace como que no escucha todo lo que Nicodemo le viene diciendo. Como fariseo, Nicodemo conocía las Escrituras, era un experto en las Escrituras, era un conocedor, era maestro de Israel, ¿sí? Así que era un prominente y un reconocido maestro de Israel. Por lo tanto, manejaba toda la simbología, todas las palabras, las alegorías que usaba Jesús como rabino. Él manejaba los mismos términos que manejaba Jesús. Así que cuando Jesús predicaba, él entendía bien lo que Jesús le quería enseñar, ¿sí? Así que a él le queda muy claro todo lo que vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Ahora bien, no entiende bien la verdad porque viene a Jesús y él cree que está hablando con un maestro, con un enviado de Dios, pero no se da cuenta que está hablando con Dios mismo, ¿sí? En Juan 1.1 vemos que el verbo era Dios, el verbo encarnado que estaba ahí hablando con Nicodemo era Dios mismo, ¿sí? Ahora bien, el Señor entiende todo, sabe todo lo que hay en el corazón de Nicodemo y sabe lo que hay en nuestro corazón. Pasa por alto todas las lisonjas de Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento. Le dice, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Así que tenés que nacer de nuevo, no hay opciones. No hay un plan B, un plan C, no. Es necesario que nazcas de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Obviamente, ya sé que sos religioso, todos lo sabemos, ya sé que sos un fanático enamorado de la ley y la religión, ya sé que sos un moralista que se ampara en sus propios méritos, ya sé que te crees una buena persona, incluso mejor que los demás. Esa era una característica de los fariseos. ¿Se acuerdan cuando está orando un pecador, un publicano y un fariseo? Y el fariseo dice, gracias Dios porque no soy como este, ¿sí? Y en cambio el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y mantenía distancia con el otro, se mantenía a cierta distancia, ni siquiera quería estar cerca del fariseo. Así que ellos tenían como característica eso de verse mejor que los demás. Y el apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Ya sé que sos un buen padre y esposo, ya sé que tenés tu propia justicia. Ellos trataban de justificarse delante de Dios con buenas obras. Para ellos, estar bien con Dios era hacer buenas obras, nada más. No importa con qué corazón lo hacían, ¿sí? Isaías 64:6 dice que nuestras justicias, o todo lo que nosotros hacemos o decimos para justificarnos delante de Dios, Dios la ve como un trapo de inmundicia, ¿sí? El trapo que usaban los leprosos para vendarse las heridas podridas, eso son nuestras justicias delante de Dios, ¿sí? Así que todo lo que nosotros queramos hacer para justificarnos delante de Dios no sirve. Romanos va a hablar de que los hombres tratan de imponer su propia justicia y que ignoran la justicia de Dios, ¿sí? Así que todo esto es como que Jesús ya lo pasa por alto, ¿sí? Conoce el corazón, conoce como si lo hubiera criado a Nicodemo, sabe bien. Por eso también creo que le dice, o nos imaginamos nosotros que le dice, ya sé que tenés un corazón incrédulo. O sea, al conocer el corazón se da cuenta lo que hay. ¿Y por qué tiene un corazón incrédulo Nicodemo? Si viene con palabras positivas, si conoce las Escrituras, ¿por qué puede ser? ¿Por qué le dice tenés que nacer de nuevo? Ahí por lo menos encontré dos razones por las cuales Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Obviamente la persona que es creyente ya nació de nuevo. La persona, el hombre caído en su estado natural, es incrédulo, todavía no nació de nuevo. Y ese era el caso de Nicodemo, por más religioso que sea.
¿Por qué tiene un corazón incrédulo? ¿Por qué Jesús le dice tenés que nacer de nuevo? Hay verdades espirituales que la persona incrédula no las puede entender, no las puede discernir, porque todavía tiene una mente y un corazón natural. ¿Sí? De eso va a hablar el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando habla del hombre natural. ¿Sí? Así que el hombre natural, hay verdades espirituales que no las puede entender, porque todavía quiere pensar con una mente natural, una mente carnal, una mente de este mundo. ¿Sí? Por eso es necesario el nuevo nacimiento para también entender verdades espirituales. Por eso no hablamos cosas doctrinales o profundas verdades de la Biblia con personas que no nacieron de nuevo porque no las pueden entender. ¿Sí? Así que bien, ¿por qué tenés un corazón incrédulo? Porque todavía no naciste de nuevo, todavía no podés recibir las verdades espirituales. Verdades que las vemos acá en este capítulo 3 de San Juan. Por ejemplo, el hecho de reconocer que estaba hablando con Dios mismo. ¿Sí? Ese es el gran tema también en el libro de Juan, presentar a Jesús como Dios. ¿Sí? ¿Por qué también creemos que tiene un corazón incrédulo? Porque justamente no se da cuenta con quién está hablando, otra verdad espiritual. No se da cuenta. Es un maestro, alguien que hizo milagros, estamos impresionados con los milagros de Jesús, forma parte de ese grupo que está en el capítulo 2, versículo 23, 24, que vieron los milagros de Jesús, dice, creyeron en él, pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Nicodemo forma parte de ese grupo, que vieron los milagros de Jesús, quedaron impresionados, pero todavía no alcanzaron a nacer de nuevo. Así que ignora verdades espirituales, ignora con quién realmente está hablando. ¿Sí? Como fariseo ellos tenían a Abraham como padre. Nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Bien. Pero pasaron por alto una gran verdad, de que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Fue justificado por fe, porque le creyó a Dios. ¿Sí? Así que si eran realmente hijos de Abraham, deberían haber sido creyentes. ¿Sí? Sin embargo, eran incrédulos. ¿Sí? Nicodemo también estaba en una de las más importantes religiones del mundo. El problema con todas las religiones, las más importantes que ustedes pueden imaginarse, las más grandes, las más conocidas, tienen tres problemas. Presentan una salvación basada en obras humanas. ¿Sí? Todo es hacer, hacer, hacer. Y acá no tenés que hacer nada porque ya lo hizo Cristo. ¿Sí? Exaltan la propia justicia humana, muestran o tratan de mostrar al hombre lo más puro, lo más perfecto posible. ¿Sí? Y eso es exaltar justamente la justicia o las obras humanas. Eso no glorifica a Dios, glorifica al hombre. ¿Sí? Porque el hombre cree que llega a Dios o a la salvación a través de obras que él mismo hace. Y la Biblia dice bien clarito que no es por obras, sino que es por fe. ¿Sí? Así que presentan una salvación basada en obras humanas. La mayoría o todas las religiones exaltan la propia justicia humana como camino hacia Dios y tropiezan con una gran verdad que es lo que predicaba Jesús. La salvación es por gracia a través de la fe. Un don de Dios que Dios te otorga a través de la fe. ¿Sí? No le ofrece un camino nuevo a Nicodemo. Es el mismo que estuvo siempre, aún en el Antiguo Testamento, que es salvación por gracia, el nuevo nacimiento, el trasplante de corazón que vamos a leer ahora en Isaías, en Ezequiel, arrepentimiento. Ese es el gran tema de
de hoy. Arrepentimiento, volverse a Dios. Busquen conmigo Isaías 1, 16 y 18. Pensamos, tal vez nunca lo dijimos tan abiertamente, pero lo pensamos más de una vez, que en el Nuevo Testamento teníamos la ley, y que en el Antiguo Testamento teníamos la ley, y que en el Nuevo Testamento estaba la gracia. Estamos en una dispensación de la gracia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, indirectamente pensamos que en el Antiguo Testamento había que ser salvo cuidando y guardando la ley nomás, y ahora no. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la gente podía ser salva. La única forma de hacerlo era a través de la gracia de Dios. También estuvo la gracia de Dios y la fe en el Antiguo Testamento. Así que esto no es algo nuevo que Jesús le está presentando a Nicodemo, ¿sí? Sino que también en el Antiguo Testamento la salvación fue por gracia y fue por fe, ¿sí? Ellos veían la cruz, o deberían verla, adelante, en el futuro. Nosotros hoy la vemos atrás, en el pasado, pero con un poder continuo, ¿sí? En ambos casos, viéndola hacia adelante o viendo la cruz del Calvario hacia atrás, es por gracia. ¿Se entiende esto? Bien, Isaías 1, 16, 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Hasta que esa sangre derramada en el Calvario, ya sea adelante o atrás, en el futuro o en el pasado, no nos limpie nuestro corazón negro por el pecado, nunca podrá ser un corazón blanco, ¿sí? Ezequiel 36, 25 y 27. Cuando el Señor le habla a Nicodemo de nacer del agua y del Espíritu, le está hablando de Ezequiel, el agua y el Espíritu. El agua significa purificación, ¿sí? Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, nuevo nacimiento, corazón nuevo, trasplante de corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra. El hombre caído con respecto a Dios tiene un corazón de piedra, ¿sí? Y cuando me refiero al trasplante que el gran cirujano quiere hacer en nuestras vidas, es esto: os daré un corazón de carne. Voy a sacarles ese corazón de piedra que no puede responder a Dios, que no puede amar a Dios, que no puede obedecer a Dios, y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, nacer del agua y del espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. La persona renacida sí puede caminar en la palabra de Dios, sí puede obedecer. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Hasta que Él no saque ese corazón de piedra, no podemos ser obedientes a Dios. Podemos ser religiosos, pero no obedecer a Dios de corazón, ¿sí? Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios cubre transgresiones. Solamente Dios puede declarar justo a los pecadores que se arrepienten. Salmo 32, 1 y 2.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto es hermoso, esto es maravilloso, que Él te saca esa mochila de pecado, ¿sí? Que a lo mejor muchos están cargando, ¿sí? Cargando ese peso que te aplasta, ¿sí? Que no te deja dormir a la noche. Uno puede tratar de ocultarlo, no mirarlo, taparlo, pero esa mochila de pecado está allí. Por eso es hermoso lo que Dios hace, te saca ese pecado, te limpia y dejas de sentir culpa, empezás a sentir paz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Isaías 53, 3 al 9. ¿En qué pensarían aquellos antiguos rabinos cuando leían este pasaje de Isaías? Ni más ni menos está hablando proféticamente del Mesías. El Mesías que iba a venir a reinar, pero que también, como parte de la redención, iba a venir a morir y a sufrir, a padecer por los pecados de todos nosotros, ¿sí? Nosotros ahora lo vemos desde en el pasado, pero ellos tenían que verlo delante de ellos en el futuro. ¿Cómo puede ser que el Mesías iba a sufrir, iba a padecer, iba a morir? Él iba a estar herido por nuestros pecados. Sin embargo, eso lo habló bien clarito el profeta a través de la inspiración, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Isaías 53, 3 al 9. Vimos que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que estar limpios con el agua y tener el Espíritu nuevo dentro de nuestros corazones. Y acá vemos al Mesías que hace posible esto. Isaías 53, 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya cargó con esas enfermedades y dolores, Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No vas a ser curado, ya te curó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Qué es la verdad? Él no contestó. Él pudo haber contestado un montón de cosas. Él tenía que morir por tu pecado y por mi pecado. Él vino a este mundo a eso, ¿sí? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que el Señor le está proponiendo a Nicodemo no es una religión, no le está proponiendo que siga haciendo más ritos religiosos, le está proponiendo y le está mandando, tenés que nacer de nuevo, si no, no podés entrar al reino de Dios. Siempre fue así, como leímos en Isaías, en Ezequiel, en el Salmo, siempre fue así. La salvación, aún en el Antiguo Testamento, fue por gracia a través de la fe. Habacuc 2, 4.
Esto fue la gran proclama de Martín Lutero en la Europa de la Edad Media, donde casi la luz del Evangelio estuvo extinguida. Dios usó a este varón y a través de esta predicación armó una revolución tremenda, no solamente espiritual, sino que impactó en lo económico. También muchísima gente murió. La revolución fue realmente en todos los aspectos. ¿Cuál fue su proclama? Justamente, entre otras cosas que él escribió, fue Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. ¿Era por fe la salvación? Aún en el Antiguo Testamento, por supuesto. El justo por su fe vivirá. Le pasó también a Abraham. Ya lo mencionamos, está en Génesis 15:6. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por creerle. Después vinieron las obras. ¿Sí? Obviamente, cuando creo y tengo fe, lo demuestro con las obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerte. ¿Sí? Efesios 2:8. Acá entramos al Nuevo Testamento y seguimos con el mismo concepto. La gracia, la fe, las obras, ¿sí? Cada cosa en su lugar. ¿Hago obras para ser salvo? No. Hago obras porque soy salvo. Efesios 2:8 y el 9. Dice el 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. No vas a entrar al cielo por obras tuyas, por méritos tuyos, por esfuerzos propios. ¿Sí? La gloria no es para vos, es para Dios. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Y al ser por fe, el que es glorificado es Dios. Si es por obra, el hombre es glorificado. Pero como el hombre es incapaz de salvarse, porque no hay bueno, ni hay justo, ni aun uno, la gloria la recibe Dios cuando es por fe. Cuando entiendo mi impotencia para ser salvo y tengo que mirar la cruz del Calvario. ¿Sí? Romanos 5:1. Seguimos con el mismo concepto, la justificación, la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para este engreído fariseo, incrédulo, hombre caído todavía, seguramente fue bastante traumático este encuentro con Jesús. Seguramente se sintió decepcionado al principio mientras hablaba con Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de darle una palmadita en la espalda, decir que bueno, vos como fariseo estás reconociéndome como un enviado de Dios, qué bueno, Nicodemo, que estemos juntos, qué bueno que vengas con ese entusiasmo a charlar conmigo. Pasa por alto todo eso y le demuestra, porque conoce el corazón de Nicodemo, que todas esas cosas, todas esas buenas obras, toda la autojustificación que traía Nicodemo, toda la religión que él traía encima, no le sirven, son inútiles para alcanzar salvación. Todas esas cosas, las buenas obras, la autojusticia, las religiones, no sirven como requisitos para alcanzar salvación. Los religiosos, como Nicodemo, pueden hacer muchas cosas. Les encantan hacer muchas cosas, demostrar muchas cosas, dar ofrendas, como si la salvación la comprarían por poner plata, dar diezmos, hacer peregrinaciones, pactos. Hoy está de moda el tema de los pactos, venga a pactar. Los religiosos pueden hacer muchas obras en beneficio, ayudar a los pobres, asistir todos los días a todas las reuniones, no está mal,
pero si estás basando tu salvación en eso, estás equivocado. Oraciones, algunas son muy prolijas, porque realmente piensan que Dios, los hombres lo están escuchando, entonces tiene que ser algo muy prolijo. Otras son muy ruidosas y escandalosas, como si Dios fuera sordo. Pero todas esas cosas, o todos esos rituales, no tienen nada que ver con lo que Jesús le está proponiendo a Nicodemo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Todas las obras que puedas hacer, todas las cosas mecánicas, todos los ritos religiosos que puedas hacer, no tienen nada que ver con el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todas esas cosas las podés hacer vos. Lo que no podés hacer por vos mismo es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es iniciado por Dios. Nacemos cuando la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón. La salvación comienza con Dios. El primer paso lo da Dios buscando al hombre, ¿sí? A partir de ahí el hombre busca a Dios. Pero no es que amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y después, como respuesta, nosotros le amamos a Él. Por eso el nuevo nacimiento comienza con Dios. El Espíritu Santo obrando en nosotros, produciendo convicción de pecado. Por eso, en una predicación del Evangelio, tenemos que explicarle a la gente qué es el pecado. No para el hombre, sino qué es el pecado para un Dios santo. Y ahí la cosa cambia. Porque no pecamos contra un hombre, pecamos contra el Dios de la gloria, que es santo, santo, santo. ¿Sí? Versículo 9 del capítulo 3. Volvemos a Juan, capítulo 3, versículo 9. Así que Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Este fariseo, maestro de Israel, no era un bobo que no entendía nada. ¿Sí? Porque él pregunta, ¿que tengo que volver de vuelta al vientre de mi madre? No. Él no era un ignorante. ¿Sí? En el versículo 9 él dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sí? No está diciendo, vuelvo de vuelta y ahora ¿cómo hago? Ya soy un hombre grande, ¿cómo puedo entrar de vuelta al vientre de mi madre y nacer? Lo que en realidad está diciendo Nicodemo, la podemos reformular de la siguiente manera a la pregunta. ¿Cómo hago para empezar de nuevo? ¿Aún hay esperanza para mí? ¿Cómo hago para empezar todo de nuevo? ¿Cómo hago para tener salvación? ¿Puede tener salvación una persona como yo? ¿Sí? Lo que Jesús le está enseñando es que esta no es una fe fácil y barata como algunos creen. Le está haciendo una demanda, le está proponiendo algo que le va a costar todo a Nicodemo. La demanda de Jesús requería que rechazara todo aquello en lo cual había creído toda su vida. Había llegado muy lejos en su religión. Este era un principal, era un líder de Israel, ¿sí? La demanda de Jesús requería que reconociera su propia insuficiencia, su propia impotencia, su propia miseria espiritual, ¿sí? Nicodemo, tenés que entender que la salvación no es un premio por las buenas obras. La salvación no es tu paga por guardar la ley. La salvación es un don de Dios, que Dios otorga por gracia a quienes, a los que se reconocen pecadores y se arrepienten y buscan redención de sus pecados. Nicodemo, o el nombre tuyo, podés poner ahí, vos también sos pecador, por lo tanto tenés que nacer de nuevo. ¿Quiénes son los que tienen que nacer de nuevo? Los que están sin esperanza, los sedientos, los hambrientos, los cansados de la vida, los quebrantados por la pena, los postergados, los olvidados, los desesperados de dolor, aquellos cuyas vidas están destruidas, los que se sienten fracasados, los que se creen indignos de ser perdonados, los que saben que tienen un vacío en el corazón, una enfermedad mortal llamada pecado,
Y también los religiosos, los que están domingo tras domingo en los bancos de una iglesia, que se creen cristianos porque cantan o porque asisten regularmente a una iglesia, pero por desgracia viven como paganos. Hoy se le da más importancia a una declaración de fe o a una confesión de fe que hicimos hace 5, 10, 20 años que a una vida de santidad. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es solamente por una confesión una vez dicha hace mucho tiempo atrás y eso alcanza. Eso no alcanza, ¿sí? La prueba de que fui justificado es que empecé un proceso de santificación, ¿sí? No es porque hice una declaración hace un tiempo atrás. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hoy se le da más valor a esa confesión que a una vida de santidad. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. Si es buen árbol, es imposible que dé malos frutos, ¿sí? A todos aquellos que están abrumados por el peso de la esclavitud, de sus propios pecados, Jesucristo les ofrece una nueva vida. Solo Dios perdona pecados. Solo Dios cubre transgresiones. Solo Dios puede declarar justos a los pecadores arrepentidos que se vuelven a Él. Un hermoso pasaje en Isaías 43, 25. Qué lindo, qué bueno que es saber que mis pecados son borrados. Ese peso de culpa es quitado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esto lo puede hacer solo Dios, porque el hombre puede perdonar pero no se olvida. Y sin embargo Dios, porque es Dios, tiene la capacidad de olvidarse de los pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7. Está en la Biblia, Miqueas. Se complica a veces, ¿no? Me parece que no tiene la mía. Fíjense bien que tiene que estar, ¿eh? Miqueas 7, 18, 19. Está por ahí por Oseas, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Yo lo leo para ustedes, dice así, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Algunos tienen un Dios que es un pedazo de madera, de yeso, algún metal, algunos se postran, pero este es el Dios que perdona la maldad. No hay nadie ni nada parecido a Él. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Y olvida otra vez ese concepto, no me acordaré de tus pecados. Olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida el pecado. Si Él dice que olvida, Él lo olvida. Así que si una vez te arrepentiste, una vez le pediste perdón, y otra vez, como viene el acusador y te acusa, te recuerda eso, y vas a Dios y decís, Señor, perdoname otra vez, y Dios te dice, no sé de qué me estás hablando, ya me olvidé, no sé, ese pecado ya no lo tengo más anotado, no está más en mi mente. Él tiene la capacidad de olvidar todos los pecados, ¿eh? Ese pecado también, sí, ese pecado también. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, cubre transgresiones, Dios perdona pecados. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Así que nuestros pecados, dice la Biblia, van a parar al fondo del mar. Y alguno dijo, y pone un cartel allí que dice prohibido pescar, allí no podés ir a pescar más. Ya los echó al fondo
del mar. Así que Nicodemo, o como te llames, es necesario nacer de nuevo. No hay otras opciones. Y llegamos al maravilloso y más conocido texto de la Biblia, Juan 3:16. Y en ese texto vamos a leer el 17 también. Podés poner tu nombre de la siguiente manera. Yo voy a poner el nombre Nicodemo, que es el que estamos hablando, pero Nicodemo también representa cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Es representativo. Juan 3:16, vos pones tu nombre allí, porque de tal manera amó Dios a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Nicodemo cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Nicodemo, sino para que Nicodemo sea salvo por él. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias.